tierno y paciente me enseñó a caminar. Como grande trueno, firme en su palabra, aunque pase el tiempo, siempre perdurará. Él es fuerte, detuvo el sol, Él es grande, abrió el mar, un artista Él nos creó, es mi amigo, Él no se va. Él es fuerte, detuvo el sol, Él es grande, abrió el mar, un artista Él nos creó, es mi amigo, Él no se va. Es inamovible eternamente, es el Rey. Hola, buen día, ¿cómo están? Les quiero mandar un gran saludo y por sobre todo a los jóvenes que están participando de este Caleb de primavera, a motivarlos, a incentivarlos a que sigan participando y sumándose, ¿no? Y haciendo cada una de las actividades que nos están dando para que puedan ser de bendición y podamos compartir el mensaje de Jesús con otras personas. Bueno, hoy, en el día de hoy me tocaba a mí una historia, creo que algunos ya la conocen, otros quizás no, que trata de un milagro de Jesús, pero un milagro particular. Especialmente es el último milagro que Jesús hace. Así que bueno, para ubicarnos en esta historia más o menos, vamos a ir al libro de San Marcos y el capítulo que tenemos que tener es el 10 y desde el 46 hasta el 52. Ahí se relata la historia que vamos a aprender hoy, que vamos a estudiar hoy. Y bueno, les voy a empezar leyendo lo que es el primer versículo, sería el 46, y nos dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, más o menos para ubicarnos en el contexto. Jesús con sus discípulos estaban en Jericó. Al terminar de recorrer la ciudad se disponen a salir y junto con Jesús y sus discípulos venía una gran multitud. Muchas personas lo venían siguiendo. O sea que podemos decir que era una escena en la que había ruido, había mucha gente hablando, conversando, gente contenta, gente hablándole de Jesús, hablando a Jesús. Y bueno, en ese contexto está Bartimeo, aparece en la historia. ¿Y quién era Bartimeo? Bueno, nos des cuenta que era un ciego y que estaba sentado junto a un camino. Pero ¿cuál era el trabajo de este ciego? Era mendigar, porque por sus dificultades, era lo que nos cuenta, era lo único que podía hacer. Para ubicarnos en el contexto, en la época del pueblo judío, cuando alguien tenía alguna dificultad física o de lo que sea, lo marcaban como que, bueno, por esta dificultad era por sus pecados. Por los pecados que él había cometido era el resultado de esa dificultad física. Entonces, imagínense, pobre Bartimeo, cómo era su situación, ¿no? Inclusive, hasta algunos judíos pensaban que eso podía llegar a ser por el resultado de sus pecados o el de sus padres, eso podía llegar a ser el resultado de una maldición divina. Imagínense al punto que lo tenían como estima a este pobre ciego, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo estaba? En su situación, ¿cómo era? Estaba al costado del camino, ¿no? Como alguien, podemos decir, ignorado, que no era relevante. En ese contexto, podemos ver un poco la vida de Bartimeo. Vivía de lo que mendigaba. O sea, su felicidad en qué se basaba, en lo que le iban a dar o no le iban a dar ese día. Su felicidad estaba centrado en lo que recibía de las personas. Y ahora yo me pregunto también, ¿cuántas personas en este mundo
o muchas veces nos puede llegar a pasar que estamos pendientes de que nuestra felicidad provenga de otras personas, ¿no? Entonces la felicidad de él se basaba en eso. Si alguien un día le regalaba algo, le daba una limosna, le daba un poco de pan, ese día él era feliz. Pero si ese día no recibía nada, su día era malísimo, era re infeliz en ese día. Entonces, ya la primera enseñanza que podemos tomar de este versículo es que nuestra felicidad no se base en lo que nos van a dar otras personas, sino miremos más allá. Podemos ver a Jesús como la felicidad de nuestras vidas. Entonces, sigamos ese camino y busquemos a Jesús, que sea la felicidad de nuestra vida y no otra persona. Porque si no, siempre nos vamos a desanimar y siempre vamos a ser infelices. Nunca vamos a lograr la felicidad. Vamos al siguiente versículo, en el 47. Ya más o menos nos ubicamos a cómo estaba Bartimeo en ese momento. En el versículo 47 nos dice: al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. Prestemos atención bien lo que dice este ciego. Dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ya lo reconoce a Jesús como el Mesías, porque ahí nomás dice Jesús, hijo de David. Y según la enseñanza judía, se estaba esperando el Mesías fuera hijo de David, ¿no? Entonces, o que sea de la descendencia de David. Entonces ya lo reconoce como el Mesías. Y fíjense lo que dice: ten misericordia de mí. Vamos al 48. Además, el contexto no estaba pidiéndolo suavemente, sino a gritos. En el 48 nos dice: y muchos, no algunos, sino muchos lo reprendían para que callara. O sea, él tenía esa necesidad, quería encontrarse con Jesús y tenía un anhelo en su corazón de decir: quiero encontrarme con Jesús. Pero ¿qué pasó? Dice: y muchos lo reprendían para que callara. Muchas veces me da a pensar también, ¿no?, que muchas personas quizás en circunstancias de su vida están dispuestas quizás a conocer a Jesús. Se ponen en su mente a decir: bueno, lo quiero conocer a Jesús, escuché hablar de Él, quiero saber quién es, quiero saber de Él. Pero ¿qué pasa? Quizás en este mundo muchos amigos, muchas personas, o mismos conocidos, compañeros, le dicen, o quizás hasta personas de la iglesia también puede llegar a suceder, que le dicen: no, lo reprendían, no, vos no podés escuchar a Jesús. Entonces, mucha gente por miedo, quizás por ahí, por no tener esa cuota extra de valor, dicen: bueno, no, entonces no conozco. Sin embargo, no, acá vemos la historia que no se quedó callado. Bartimeo no decidió quedarse callado, sino que, al contrario, aunque le decían que no, aunque le decían que se callara, él con más fuerza sacó fe de donde no tenía, o la tenía en gran manera, y siguió clamando a Dios. No se quedó solamente con el que no de otras personas, sino que tenía, la verdad, algo en su corazón le decía, tenía esa necesidad fuerte de decir: no, quiero conocer a esta persona. Y lo que él no sabía es que eran los últimos momentos de Jesús en la tierra, era su única oportunidad. Entonces él algo en su interior decía: no, esta es mi única oportunidad, tengo que aprovecharla, no me voy a quedar callado. Entonces también nos da una enseñanza de que cuando conozcamos de Jesús o estemos ante una situación, no nos quedemos callados, no dudemos porque tenemos acá bien la historia bien clara, nos dice que él, a pesar de todo, no se quedó callado, nadie lo pudo callar. Entonces no nos quedemos callados por las cosas que nos digan en este mundo, sino pongamos todo en manos de Dios. Y dice de vuelta: pero él clamaba mucho más, o sea, más fuerte que lo querían callar. Y dice, y vuelven a escuchar lo que nos dice. Dice: hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, volví a repetir lo mismo, confiado de que Jesús era el Mesías. Ahora yo también me pregunto, ¿no? Varios de los discípulos también se encargaron de quererlo callar, ¿no? Entonces la enseñanza de Jesús no era solamente para las personas, sino también era en parte para los discípulos también, para entender que todos tenían la opción de de conocer a Jesús, ¿no? No solamente
los que lo seguían, sino todas las personas estaban dispuestas a acceder disponibles para acceder al reino de Dios. Entonces, en el 49, escuchen lo que nos dice. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, o sea, después de su momento de valor, en el que Bartimeo de todo corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, clamó a viva voz por Jesús, después de esa situación, ahora sí dicen, ten confianza, levántate, te llama. Pero ¿qué tuvo que pasar entonces? La búsqueda para poder encontrar a Jesús fue de corazón. Realmente Bartimeo, desde toda su alma, clamaba, rogaba para conocer a Jesús. Entonces es una enseñanza también que si nosotros estamos dispuestos a encontrar a Jesús y queremos conocerlo, tenemos que clamar con todo nuestro corazón, no con un poquito de decir, bueno, sí, quizás puedas querer escuchar de él. No, realmente de corazón. Y también vemos que Bartimeo, su vida estaba en sufrimiento, estaba en angustia, necesitaba esa esperanza, quería cambiar su vida, tenía esa necesidad de querer cambiar las circunstancias de su vida y de alguna forma entendía que conociendo a Jesús, esa vida iba a ser completamente distinta a lo que él había estado viviendo. Pero ¿qué pasa? Tenía que poner de él esa fuerza para poder conocer a Jesús. Entonces, acá en el versículo 49 leemos, ten confianza, levántate, te llama. Y aquí vemos algo muy particular en el versículo número 50, la verdad que me encanta. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Pero veamos algo puntual. Él dice, él entonces ya todavía tomó una decisión. Arrojando su capa. Veamos el contexto. El ciego al costado del camino no tenía grandes cosas porque era pobre, era mendigo. Pero su capa era todo para él. Su capa era su falso puerto seguro, podríamos decir. Su capa era su comodidad. Su capa era lo que a él le daba tranquilidad, su refugio, con la que utilizaba como manta para taparse, para abrigarse, para sentarse ahí arriba. Entonces era todo lo que él tenía. Todo lo que él tenía en esta vida era esa capa. O sea, su confianza y su seguridad estaba en eso. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde pones tu seguridad? ¿Qué es lo que te hace estar seguro? ¿En qué estás confiado? ¿Tu seguridad son tus amistades? ¿Tu seguridad es tu pareja? ¿Tu seguridad es tu trabajo? ¿Es tu dinero? ¿Son los autos que tengas? ¿Los bienes materiales que tengas? ¿A dónde está tu seguridad? ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde estás confiado? ¿De qué te estás aferrando? Si tu seguridad está tomada a las cosas de este mundo, o tu seguridad va más allá de eso. ¿Hacia dónde estás mirando? Acá podemos hacer un paralelismo entre Bartimeo y el joven rico. La situación se dio casi igual. Los dos escucharon a Jesús, los dos se acercaron, los dos querían seguir a Jesús. Pero acá vemos que Bartimeo, ¿qué hizo? Tomó una decisión y la decisión fue arrojar su capa. Decir, todas las cosas que tengo en este mundo las dejo a un costado, ya no son de valor para mí, ya no son de estima para mí. Vi algo más, conocí algo más y veo que Jesús es eso más que hace falta en mi vida. Y si las cosas de este mundo me impiden alcanzar a Jesús, las dejo de lado, porque vemos que para poder levantarse tenía que dejar esa capa, tenía que dejar esa zona de confort.
esa zona de comodidad en la que había vivido toda su vida. Entonces tenía que tomar esa decisión de decir, dejo todo esto y sigo a Jesús, que está en el camino. Pero él tomó la decisión acertada y decidió dejar esas cosas de lado, que le daban seguridad, que le proporcionaban paz, le proporcionaban tranquilidad. Las dejó de lado porque vio que a pesar de todo no era feliz y tenía una vida de angustia, tenía una vida sufrida. Entonces eligió tomar esa decisión de dejar todo lo que tenía en este mundo y seguir a Jesús. Y por el otro lado vemos al joven rico, que se encontró en la misma circunstancia y dice, todo esto he guardado desde mi juventud, le decía a Dios, a Jesús. Pero ¿qué pasó? Jesús le dijo, bueno, entonces, si me seguiste, si me querés, si me amás, deja todo lo que tenés y seguime. Pero, tristemente, todos conocemos la decisión que eligió seguir ese joven rico. ¿Qué fue? Su seguridad, su dinero, sus posesiones fueron más fuertes que el llamado de Jesús. En su corazón se quedó aferrado a las cosas materiales, a su zona de confort, a lo que le proporcionaba seguridad. Y se quedó en eso. Entonces no tomemos esa decisión como el joven rico de aferrarnos a las cosas materiales si escuchamos el llamado de Jesús o a las cosas que nos dan tranquilidad, que nos dan paz, que nos dan confort. Si eso nos va a impedir acceder al camino, acceder a Jesús, no lo pongamos como un límite. Dejémoslo a un costado. Porque sabemos el futuro que Jesús nos tiene preparado para nosotros. Que es lo mejor que podría pasar. Entonces, que todas las cosas, que nada impida que podamos acceder a Jesús. Confiemos en eso. Y tomemos la decisión como Bartimeo. De dejar de lado la zona de confort. De dejar de lado todas las cosas que nos puedan separar de Dios. Entonces, vamos a seguir con el relato, nos dice. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. O sea, ya su fe, él creía y sabía que Jesús, o anhelaba que Jesús lo sane, lo cure de su imposibilidad. Tenía esa esperanza, que Jesús iba a cambiar sus circunstancias, iba a cambiar su vida. Entonces, Jesús le da esa libertad de decir, ¿qué quieres que haga? Entonces, ahora te quiero hacer otra pregunta en esta mañana, en este mediodía. ¿Qué querés que Jesús haga por vos hoy? ¿Qué querés que Jesús haga en tu vida hoy? Hoy Jesús te está preguntando eso a vos. ¿Qué es lo que te está complicando en este mundo, en esta vida? ¿Y qué es lo que vos querés que Jesús haga por tu vida hoy? Te lo pregunto a vos. Jesús te lo pregunta a vos hoy. Jesús con Bartimeo no le dijo por qué perdiste tu vista o por qué hiciste esto, sino dijo, ¿qué querés que haga? Acá estoy. Escuché tu llamado, escuché tu pedido, tu anhelo, tu desesperación, tu angustia. Acá estoy. Y fíjense cómo lo llama Bartimeo a Jesús. Le dice maestro. O sea, reconoció que él era su Salvador. Vemos el versículo 52, nos dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. O sea, tuvo fe, confió, Jesús se hizo presente en su vida y gracias a su fe, él recibió el milagro
Jesús tenía preparado para su vida. Pero veamos algo puntual, una enseñanza puntual que nos deja acá. Y seguía a Jesús por el camino, porque podríamos decir, bueno, tuvo ese encuentro con Jesús, él tuvo suerte en su dificultad, Jesús lo sanó de su problema, pero siguió con su vida como venía. Él decidió seguir como venía, decidió seguir mendigando o decidió seguir haciendo las cosas que a él le parecían bien. Sin embargo, acá nos dice la palabra, al instante que recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. O sea, su vida pasada había dejado de ser. Dejó de hacer las cosas que hacía antes. Entendió que todo lo que había hecho antes, lo único que le traía era dolor, miedo, angustia, sufrimiento. Entonces vio que con Jesús, siguiéndolo, tenía otra forma de vivir. Había otra vida para él. Él podía ser feliz. No tenía esa necesidad de seguir teniendo angustia, teniendo sufrimiento. El Señor le dejó una esperanza. Le marcó una esperanza a este ciego, a Bartimeo. Pero esa esperanza que se la dejó a él, hoy también te la quiere dejar a vos. Quiere que entiendas que dejes las cosas que te hacen separar de él y que confíes que el camino, él es el camino. Por eso en su palabra nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la felicidad no te la va a dar nada de las cosas de este mundo, sino la felicidad te la va a dar Dios. Y que sea lo que te pase en este mundo, nunca dejes de caminar el camino que Dios nos está marcando para nosotros. Hoy arrancamos esta historia contándonos que Jesús y sus discípulos estaban en el camino. Iban caminando de Jericó hacia Jerusalén. Podemos decir que hoy nosotros estamos en Jericó. Jericó es la ciudad baja. Era la ciudad baja que estaba pronta a llegar a Jerusalén. Hoy podemos decir que estamos en Jericó. Que estamos en el camino. Roguemos estar en el camino. Pero nuestra meta no es quedarnos acá en Jericó. De eso quedamos bien claros. Tengamos esa enseñanza bien firme. Nuestra meta no es quedarnos en Jericó, sino es ir a la ciudad alta, a Jerusalén. Pero Jerusalén no es una ciudad más. Jerusalén tenemos que decir que vamos camino al cielo. No nos quedemos en este mundo, no nos quedemos en esta tierra, no nos quedemos en Jericó. Sigamos en el camino, sigamos caminando, sigamos confiando, pero miremos más allá. Miremos al cielo. Jesús tiene preparado el cielo para nosotros. Entonces, sigamos en el camino y con la vista puesta en Jerusalén, pero en el cielo, en la Jerusalén celestial que tiene Dios preparado para nosotros. Que nada de este mundo nos haga apartar del camino. Roguémosle siempre a Jesús que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas, sigamos en el camino. No desistamos, no tengamos dudas, que no nos vean, que no nos muestren las cosas del mundo como algo bueno para poder tener, para poder anhelar. Anhelemos a Jesús, anhelemos compartir tiempo con Él, anhelemos cada día conocerlo más, estudiemos su palabra, aprendamos más de Él. Él quiere estar con nosotros para la eternidad, preparémonos para eso. Hoy arrancamos la historia con Jesús, con una multitud y con alguien ciego que no tenía esperanzas, que este mundo lo había dejado de lado, no tenía ninguna esperanza de vida, no tenía ninguna esperanza de nada. Vivía hundido en la tristeza, en la angustia, en el dolor y no tenía esperanza. Arrancamos con esa historia. Pero después, ¿qué vimos? En 6 versículos Jesús nos mostró el contexto de cómo estaba esa persona, de su sufrimiento, de que las personas del mundo lo querían callar, de que no había nada que
lo llenara, tenía angustia, era triste, tenía sufrimiento. Pero vemos algo al final de esta historia que la verdad que nos da esperanza, nos da confianza. Vemos cómo Jesús obró un milagro en el corazón de esa persona. Y vemos que no solamente que obró ese milagro, sino que lo transformó, lo convirtió. ¿Y qué él hizo? Lo hizo ser un portador de luz. O sea, Jesús es la luz. Pero ¿qué pasó? Le dio esa bendición para que él también pueda ser portador de esa luz. Así que bueno, yo creo que el mensaje que hoy Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros es: deja de lado las cosas que te hacen separar de mí. Confía en mí, como este ciego. Deja todo para seguirme a mí. Yo tengo preparado cosas hermosas para vos. Tengo preparado el cielo y la eternidad para vos. Yo no sé cómo llegaste hoy acá. La verdad que no te conozco. No sé si estás pasando por una pérdida de algún familiar, si estás pasando por una ruptura en tu matrimonio, si no tenés trabajo, si tenés alguna enfermedad. La verdad que no sé qué es lo que está pasando en tu vida hoy. Pero sí sé algo. Sé que Jesús hoy te quiere como estás y donde estás. Y Jesús hoy te está pidiendo que dejes todo y que lo sigas a Él. Que lo pongas a Él como el centro de tu vida. Que no importa las cosas de este mundo. No te aferres a nada de lo de este mundo, sino aferrate a su mano. Él quiere renovarte, Él quiere restaurarte, Él quiere convertirte, quiere que seas feliz. Quiere que dejes de sufrir por lo que queda de este mundo. Que no sufras por eso. Él quiere lo mejor para vos. Y por sobre todas las cosas quiere caminar junto con vos, pero no acá. Quiere caminar para ir juntos a la Jerusalén celestial. Quiere estar con vos en el cielo para siempre. Así que quiero que este mensaje te quede y quiero que escuches a Jesús hoy. Que eso es lo que Él quiere para vos hoy. Espero que tengas un bendecido día y anhelo mucho que Jesús hoy pueda cambiar tu vida, que pueda darte esa fe, esa esperanza. Y no dudes que de donde estés Jesús te va a sacar. No importa lo que hayas hecho, no importa a dónde hayas caído, no importa qué tan lejos te encuentres. Jesús quiere rescatarte de ahí. Si me permitís, voy a tener esta oración con vos en este momento para que juntos podamos hablarle a papá. Señor, querido papá amado, que estás en lo alto de los cielos, te queremos dar las gracias por esta hermosa historia que tú nos dejaste en este mediodía, en este momento, Señor, en el que nos mostraste que tú estás siempre dispuesto a escucharnos, a rescatarnos de donde estemos, Señor. Papá, que ese sea nuestro anhelo, Señor. Que nuestro anhelo sea caminar contigo para siempre, Señor. Y te ruego por todas las personas que están viendo esto, Señor, que tú escuches sus plegarias, Señor, que tú escuches su voz, papá. Que nos acompañes, quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo grande y que tengas un bendecido día y por sobre todas las cosas, escucha que Jesús está ahí para vos. No dudes de que Él está cerca tuyo. No dudes de que Él está interesado en vos. Te mando un abrazo. Ahora vamos a orar para que Dios nos ayude a tener una fe perseverante que nos muestre nuestra condición espiritual. Nos ponemos en reverencia.